El viento arrastraba consigo una fina capa de arena, susurrando entre las estructuras metálicas que sobresalían apenas del suelo, camufladas bajo la implacable vastedad del desierto de Arizona. Mi nombre es Jack, sargento de la Fuerza Aérea, y esa noche, como tantas otras, me encontraba recorriendo el perímetro de una instalación subterránea tan misteriosa como crucial para el gobierno de los Estados Unidos. La noche se cernía sobre el desierto con su manto de estrellas, una vista que nunca dejaba de impresionarme. Sin embargo, bajo esa belleza celestial, se escondía un mundo que pocos conocían y aún menos comprendían. La instalación, un laberinto de corredores, salas y niveles subterráneos, era mi área de responsabilidad, aunque mi jurisdicción se limitaba solo a las áreas superiores. Mis pasos resonaban en los pasillos de concreto, acompañados únicamente por el eco distante de maquinarias y el zumbido ocasional de sistemas eléctricos. La rutina era siempre la misma: inspeccionar, reportar y, sobre todo, no hacer preguntas. Las preguntas eran un lujo que no nos podíamos permitir en un lugar donde los secretos eran la norma y la curiosidad podía costarte más que un simple reto. A pesar de la rigidez de nuestras órdenes, la curiosidad era un gusano que se retorcía en mi mente. ¿Qué se escondía en los niveles más bajos, a los que ni siquiera los oficiales de alto rango tenían acceso completo? Rumores circulaban entre los soldados durante las comidas o en los escasos momentos de descanso: experimentos secretos, tecnologías de otro mundo, criaturas que desafiaban toda lógica. Historias que sonaban a ciencia ficción, pero en un lugar como este, ¿quién podía estar seguro? Esa noche, mientras revisaba los sensores de seguridad en el nivel 3, algo inusual ocurrió. Un leve temblor sacudió el suelo bajo mis pies, tan breve que por un momento pensé que lo había imaginado. Pero entonces, las luces parpadearon, y un sonido que nunca había escuchado en la instalación rompió el silencio: una alarma estridente y persistente. La alerta roja se activó, y las luces de emergencia bañaron los corredores en un resplandor carmesí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría hacia la sala de control, cada paso amplificado por la urgencia y el desconcierto. Algo había salido terriblemente mal, algo que superaba nuestra rutinaria existencia en este confín olvidado del mundo. En la sala de control, el caos reinaba. Oficiales y técnicos corrían de un lado a otro, voces se elevaban por encima del sonido de la alarma, informes contradictorios llegaban a través de los intercomunicadores. Nadie parecía entender qué estaba sucediendo. Entonces, a través del caos, capté fragmentos de conversaciones que helaron mi sangre: brecha de seguridad en el nivel 7, criaturas, no podemos contenerlas. En ese momento, una comprensión aterradora se apoderó de mí. Algo había sido liberado, algo desconocido y aterrador, y estaba ascendiendo a través de los niveles de la instalación. Mi instinto me gritaba que huyera, que buscara refugio, pero mi entrenamiento me mantenía en el lugar, preparado para enfrentar lo que viniera. Así comenzó la noche más larga y aterradora de mi vida, una noche en la que el desierto silencioso se convirtió en un escenario de horrores inimaginables. Los pasillos de la instalación, una vez un refugio de monotonía y rutina, se habían transformado en un caos retumbante. La alerta roja continuaba resonando, un sonido agudo y persistente que perforaba mis pensamientos. Corrí hacia mi puesto, mi mente girando en un torbellino de incertidumbre y miedo. A medida que avanzaba, los gritos y órdenes emitidos por los radios se mezclaban con los sonidos de algo más, algo que no podía identificar, pero que helaba mi sangre. Eran como rugidos y gruñidos, distorsionados por lo seco de los corredores. No eran sonidos humanos, eso era seguro. Al llegar a la sala de control, me encontré con una escena de desesperación. Operadores y técnicos se movían frenéticamente, intentando comprender la situación. Monitores mostraban imágenes borrosas de las cámaras de seguridad de los niveles inferiores, pero lo que veían era incomprensible: figuras distorsionadas y movimientos caóticos, como si algo estuviera saboteando el sistema desde dentro. El comandante, un hombre que siempre había visto imperturbable, estaba al borde del pánico. ¿Qué está pasando, señor?, pregunté, intentando mantener la compostura. No lo sabemos, Jack.
Algo se ha desatado en los niveles inferiores. Algo que no debería existir, respondió con una voz que apenas reconocí. Entonces, un operador gritó, atrayendo nuestra atención hacia uno de los monitores. Lo que vi allí borró toda duda de mi mente, no estábamos lidiando con un fallo técnico o un intruso humano. En la pantalla, una criatura grotesca, como sacada de una pesadilla, se movía con una velocidad y ferocidad sobrenaturales. Tenía extremidades demasiado largas, y su piel parecía moverse como si estuviera viva. ¿Qué diablos es eso?, murmuré, mi voz perdida en el estruendo de la sala. Nadie respondió. La verdad era que nadie sabía. La situación se deterioraba rápidamente. Informes de bajas empezaron a llegar, cada uno más grave que el anterior. Estas criaturas, sea lo que fueran, estaban ascendiendo por los niveles de la instalación, destrozando todo a su paso. El comandante ordenó una evacuación total, pero todos sabíamos que era una tarea casi imposible. Los niveles inferiores estaban en caos, y las criaturas bloqueaban muchas de las rutas de escape. Me asignaron a un equipo de respuesta rápida, nuestro objetivo era asegurar los pasillos y ayudar en la evacuación de personal. Mientras nos dirigíamos hacia la incertidumbre, el peso de mi rifle en mis manos era el único consuelo que tenía. El pasillo hacia los niveles inferiores era un túnel de terror. Los gritos resonaban por las paredes de concreto, mezclándose con los sonidos inhumanos de las criaturas. Cada paso nos acercaba más al corazón del horror. Fue entonces cuando las encontramos. Emergieron de las sombras, sus formas distorsionadas y sus ojos brillando con una malicia inhumana. El combate fue brutal y desesperado. Estas criaturas eran fuertes, rápidas, y no parecían sentir dolor. Combatimos con todo lo que teníamos, pero era como luchar contra las sombras. Recuerdo poco de lo que siguió. Recuerdos de disparos, gritos, sangre y oscuridad se mezclan en mi mente. Solo sé que, de alguna manera, logré escapar. Herido y exhausto, emergí a la superficie justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte del desierto. Miré hacia atrás una última vez, hacia la instalación que había sido mi hogar y mi prisión. Ahora era un infierno en la tierra, un lugar de pesadillas hechas realidad. Con el amanecer iluminando mi camino, comencé a correr, alejándome de la muerte y el terror, hacia un futuro incierto. El aire del desierto de Arizona golpeó mi rostro con una intensidad que me hizo tambalear por un momento. Después de las tinieblas y el aire viciado de la instalación subterránea, el mundo exterior parecía extrañamente vívido y desolado a la vez. Con cada bocanada de aire fresco, la realidad de mi situación se asentaba más profundamente. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Miré hacia atrás, hacia la entrada de la instalación ahora silenciosa. Las primeras luces del amanecer bañaban la estructura en una luz surrealista, casi pacífica, en contraste absoluto con los horrores que se habían desatado en su interior. Las criaturas, aún no podía entender lo que eran, pero la sangre en mi uniforme y las heridas en mi cuerpo eran pruebas irrefutables de su existencia. Comencé a caminar, cada paso alejándome del infierno que había dejado atrás. No tenía un destino claro en mente, mi única motivación era la distancia. El terreno desértico se extendía en todas direcciones, un vasto manto de arena y roca que ofrecía poca orientación. El sol ascendía lentamente en el cielo, su calor intensificándose con cada hora que pasaba. No había llevado conmigo provisiones, la urgencia de mi escape no me había dejado tiempo para pensar en supervivencia a largo plazo. La sed comenzó a quemar en mi garganta, cada respiración era como inhalar fuego. Los recuerdos de las últimas horas me perseguían implacablemente. Los gritos de mis compañeros, la visión de las criaturas desgarrando cuerpos, la sensación de impotencia. Todo se mezclaba en una tormenta de culpa y terror en mi mente. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo así? ¿Qué eran esas criaturas y por qué estaban en nuestra instalación? A medida que el sol se elevaba, mi mente comenzó a divagar. Visiones distorsionadas me asaltaban, recuerdos de mi entrenamiento, fragmentos de mi vida antes de esta pesadilla,
rostros de amigos ahora perdidos. El calor era insoportable, y cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de arenas movedizas. Entonces, en la distancia, vi algo que parecía una salvación, el contorno de un vehículo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me apresuré hacia él. Era un viejo jeep, abandonado y cubierto de polvo, pero intacto. Después de varios intentos, el motor cobró vida con un ronroneo que nunca había sonado tan dulce. Conducir era mi única opción. Sabía que tenía que alejarme lo más posible, encontrar ayuda, y advertir a otros sobre lo que había sucedido. El paisaje desértico pasaba en un borrón a mi lado mientras el jeep se abría camino a través del terreno árido. La civilización, cualquier forma de vida humana, era mi único objetivo. El escape había sido por poco, una huida desesperada de un horror incomprensible. Pero mientras me alejaba, sabía que esto era solo el comienzo. Lo que había sucedido en esa instalación subterránea cambiaría todo. Y yo, de alguna manera, tenía que encontrar la manera de enfrentar lo que venía a continuación. El jeep se movía con una determinación férrea a través del implacable desierto de Arizona, un pequeño punto de vida en medio de un mar de arena y roca. Mi mente, aún aturdida por los eventos recientes, luchaba por mantenerse enfocada en la tarea inmediata, sobrevivir. A medida que el sol se alzaba en el cielo, su calor se convertía en una presión casi física, un enemigo constante que agotaba mis ya mermadas reservas de energía. La sed se había instalado como un compañero constante, cada trago de aire caliente reforzando su presencia. No tenía un mapa, ni un plan claro. Todo lo que sabía era que necesitaba alejarme lo más posible de la instalación y encontrar ayuda. Pero el desierto es vasto y traicionero, y pronto me di cuenta de que estaba perdiéndome en su inmensidad. Las horas pasaban, y el combustible del jeep comenzó a menguar peligrosamente. Mis esperanzas de encontrar civilización se desvanecían con cada kilómetro que recorría. La soledad del desierto era abrumadora, un recordatorio constante de mi situación precaria. Finalmente, el motor se rindió, dejándome varado en medio de la nada. Bajé del jeep, sintiendo la arena ardiente bajo mis botas. Miré alrededor, buscando algún signo de vida o dirección, pero solo encontré más desierto. Consciente de que no podía quedarme allí, tomé lo poco que quedaba de mis provisiones, una botella de agua medio vacía y unas barras de energía, y comencé a caminar. El sol era implacable, y cada paso parecía requerir más esfuerzo que el anterior. A medida que caminaba, mis pensamientos giraban alrededor de lo ocurrido en la instalación. Las criaturas, el terror, el caos, todo parecía un sueño febril, pero las cicatrices en mi cuerpo y en mi mente eran demasiado reales. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Quién me creería? El calor del día comenzó a ceder a medida que el sol se ponía, y con él, una pequeña esperanza renació en mí. La noche traía un alivio del calor, pero también sus propios peligros. Animales del desierto, la posibilidad de perderse aún más, la disminución de mis ya escasas provisiones. Aproveché la oscuridad para descansar, tumbado en la arena fría, mirando las estrellas. El universo parecía indiferente a mis sufrimientos, a las horribles verdades que había descubierto. Me sentía insignificante, perdido, pero sabía que debía seguir adelante. La noche en el desierto tenía una belleza tranquila, pero no podía permitirme ser engañado por ella. Sabía que la lucha por la supervivencia comenzaría de nuevo con el primer rayo de sol. Con esa certeza, cerré los ojos, intentando encontrar algo de descanso antes de enfrentar otro día en el vasto y traicionero desierto. La noche en el desierto había sido una pausa efímera en mi lucha por la supervivencia. Mientras el alba rompía el horizonte, los primeros rayos de sol traían consigo una renovada sensación de urgencia. La escasez de agua y el agotamiento físico pesaban sobre mí como una losa, pero la necesidad de encontrar ayuda y revelar la verdad sobre las horribles criaturas me impulsaba a seguir adelante. Con cada paso a través de la arena y las rocas, mi mente vagaba involuntariamente hacia los recuerdos de los acontecimientos en la instalación subterránea.
Los detalles de aquella noche se entrelazaban con pensamientos de confusión y terror. Las criaturas, su imagen aún me perseguía, sus formas grotescas y sus movimientos antinaturales. Eran como algo salido de una pesadilla profunda, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Mientras caminaba, los recuerdos de mis compañeros caídos me asaltaban. Rostros sin nombres, personas con las que había compartido risas y conversaciones triviales, ahora reducidos a meros recuerdos en mi mente atormentada. La culpa me golpeaba con cada paso, me preguntaba si había algo más que pudiera haber hecho, alguna forma de haberlos salvado. El calor del día crecía en intensidad, convirtiendo el paisaje en un espejismo ondulante. Mis reservas de agua estaban peligrosamente bajas, y la realidad de mi situación se hacía cada vez más clara. Sin embargo, la urgencia de mi misión me mantenía en movimiento. Necesitaba encontrar a alguien, necesitaba advertir al mundo sobre los horrores que se escondían bajo la superficie. Mis pensamientos también se dirigían hacia las posibles implicaciones de lo que había descubierto. ¿Qué significaban esas criaturas para la humanidad? ¿Era esto el resultado de algún experimento secreto o había algo más, algo aún más aterrador y desconocido? Mientras el sol se elevaba, la dura belleza del desierto se transformaba en un enemigo implacable. Cada colina de arena parecía una montaña, cada roca un obstáculo insuperable. La deshidratación comenzaba a afectar mi juicio, haciendo que mi camino se volviera errático y desorientado. En un momento de lucidez, me di cuenta de que necesitaba encontrar refugio del inclemente sol. Con esfuerzo, me arrastré hacia una formación rocosa cercana, ofreciendo una sombra escasa pero vital. Allí, acurrucado entre las rocas, cerré los ojos, esperando que el descanso me diera la fuerza para continuar. Los sueños que me asaltaron fueron fragmentos de aquella noche fatídica, el resplandor rojo de las alarmas, el sonido de los disparos, el grito de las criaturas. Me desperté con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, solo para encontrar la realidad del desierto igual de implacable. A medida que el sol comenzaba a descender, reuní mis fuerzas para continuar. Sabía que mi tiempo se agotaba y que cada momento que pasaba sin encontrar ayuda aumentaba las posibilidades de que la historia de aquel horror quedara enterrada conmigo en el desierto. Con la determinación de un hombre al que no le queda nada que perder, reanudé mi marcha. El desierto, con su vastedad y desolación, era ahora el escenario de mi lucha solitaria por la supervivencia y la verdad. El sol comenzaba a ocultarse tras las distantes montañas del desierto, arrojando largas sombras y ofreciendo un breve alivio del implacable calor del día. A pesar de mi agotamiento y deshidratación, continuaba avanzando, movido por una mezcla de desesperación y determinación. Las imágenes de las horribles criaturas y el caos en la instalación seguían persiguiéndome, impulsándome a buscar respuestas, a entender lo que había vivido. Finalmente, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, vi luces en la distancia. Con renovada energía, me dirigí hacia ellas, esperando encontrar algún asentamiento o, al menos, alguien que pudiera ayudarme. Al acercarme, me di cuenta de que era un pequeño pueblo, un oasis de civilización en medio del desierto. Al entrar en el pueblo, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Mis ropas estaban desgarradas y manchadas de sangre, y sabía que mi apariencia debía ser alarmante. Me dirigí directamente al primer edificio que parecía ser un lugar público, una pequeña estación de policía. Al entrar, las pocas personas presentes se volvieron hacia mí, sus expresiones de sorpresa y preocupación reflejando mis peores temores sobre mi estado. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mis palabras sonaban incoherentes incluso para mis propios oídos. Hablé de la instalación, de las criaturas, del ataque, pero podía ver la incredulidad en sus rostros. El oficial a cargo, un hombre de mediana edad con una mirada que mezclaba la preocupación con el escepticismo, me escuchó con paciencia. Después de un breve debate, decidieron llevarme al hospital local para recibir atención médica. Mientras me llevaban, insistí en que debían alertar a las autoridades militares sobre lo ocurrido en la instalación. No estaba seguro de si me tomaron en serio, pero en ese momento, mi salud era la prioridad.
En el hospital, mientras me trataban las heridas y me hidrataban, la realidad de mi situación comenzó a asentarse. Estaba seguro de lo que había visto y experimentado, pero ¿cómo podría convencer a los demás? Sin pruebas tangibles, mi historia sonaba a delirios provocados por el estrés y la deshidratación. Una vez estabilizado, me encontré bajo una especie de custodia suave. Las autoridades locales estaban claramente preocupadas por mi salud mental. En los días siguientes, intenté varias veces contactar a mis superiores militares, pero me encontraba con evasivas y respuestas ambiguas. Empecé a darme cuenta de que, tal vez, había algo más en juego, algo que querían mantener en secreto. Decidido a buscar respuestas por mi cuenta, comencé a planificar mi próximo paso. Sabía que necesitaba encontrar a otros que pudieran haber experimentado algo similar o que tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo en esas instalaciones secretas. Mi experiencia, por aterradora que fuera, no podía ser un incidente aislado. Una vez dado de alta del hospital, comencé mi búsqueda. Las pistas eran escasas y los rumores abundantes. Historias de experimentos secretos del gobierno, teorías de conspiración sobre criaturas no terrestres, y reportes de desapariciones misteriosas en áreas remotas empezaron a formar un patrón. Con cada nueva pieza de información, mi determinación crecía. Necesitaba encontrar la verdad, no solo por los caídos en la instalación, sino también por la seguridad de todos. Así comenzó mi viaje, un camino lleno de sombras y misterios. Cada pista me llevaba más profundamente en un mundo oculto, una realidad que la mayoría preferiría ignorar. Pero yo no podía dar marcha atrás. Lo que había visto en las profundidades de la Tierra había cambiado todo. No podía descansar hasta encontrar respuestas, hasta exponer la verdad, sin importar lo aterradora que pudiera ser. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaba mi búsqueda incansable de respuestas. Viajé por todo el país, siguiendo pistas tenues y a menudo encontrando callejones sin salida. Cada testimonio, cada pedazo de evidencia, parecía añadir más preguntas que respuestas. Sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las horribles criaturas y los secretos de la instalación subterránea. Fue en una pequeña conferencia sobre fenómenos inexplicables en Nevada donde encontré la primera pista sólida. Entre la multitud de teóricos de la conspiración y entusiastas de lo paranormal, conocí a Alex y Samantha, dos investigadores independientes que habían estado siguiendo casos de desapariciones y avistamientos extraños en áreas cercanas a instalaciones militares secretas. Alex, un ex periodista con una mente aguda para los detalles, había recopilado una cantidad impresionante de datos y testimonios que apuntaban a actividades encubiertas. Samantha, por su parte, era una bióloga con un interés particular en criptozoología, la ciencia de las criaturas no clasificadas. Juntos, formaban un equipo poco convencional pero efectivo. Compartí mi historia con ellos, esperando escepticismo, pero para mi sorpresa, me tomaron en serio. Mis experiencias en la instalación encajaban con varios patrones que habían estado observando. Con cada detalle que revelaba, sus expresiones se tornaban más serias. Estaba claro que no era el único que había presenciado algo fuera de lo común. Decidimos unir fuerzas. Nuestra investigación nos llevó por todo el suroeste de Estados Unidos, recopilando más evidencia y conectando con otros que habían tenido encuentros similares o que habían sido silenciados por intentar hablar. Durante nuestra travesía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Descubrimos informes de proyectos clasificados relacionados con biotecnología avanzada y experimentación genética. Testimonios de trabajadores de instalaciones secretas sugerían la existencia de proyectos aún más oscuros y perturbadores, proyectos que podrían estar relacionados con las criaturas que había visto. Nuestra búsqueda también atrajo atención no deseada. Comenzamos a notar vehículos sospechosos siguiéndonos y nuestras comunicaciones parecían estar siendo interceptadas. Era evidente que estábamos pisando terreno peligroso y que había quienes deseaban mantenernos en silencio. A pesar de los riesgos, estábamos decididos a exponer la verdad. Nuestra investigación nos llevó a una instalación en Nuevo México,
similar a la que yo había estado. Planeamos una operación audaz para infiltrarnos y obtener pruebas concretas de lo que estaba sucediendo dentro de sus muros. La noche de la infiltración, nos equipamos con cámaras, herramientas de grabación y todo lo necesario para documentar nuestros hallazgos. Sabíamos que lo que estábamos a punto de hacer era extremadamente peligroso, pero la necesidad de exponer la verdad era más fuerte que el miedo. Nos adentramos en la oscuridad, hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que fuera necesario para revelar los secretos ocultos en las sombras del gobierno y su desconocida agenda. Esta noche, estábamos decididos a descubrir la verdad, sin importar el costo. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a la instalación en Nuevo México, un complejo imponente y aislado en medio del desierto. La tensión era palpable entre nosotros. Alex, Samantha y yo sabíamos que lo que estábamos a punto de hacer no solo era peligroso, sino que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Alex había conseguido planos detallados de la instalación a través de sus contactos, lo que nos dio una idea clara de cómo infiltrarnos sin ser detectados. Nuestro objetivo era acceder a los niveles subterráneos, donde sospechábamos que se encontraban las respuestas a nuestras preguntas. Nos habíamos equipado con todo lo necesario: cámaras pequeñas, dispositivos de grabación de audio, herramientas para forzar cerraduras, y lo más importante, trajes oscuros y equipo para movernos silenciosamente. Cada uno de nosotros llevaba también una dosis de adrenalina y determinación, conscientes de los riesgos que corríamos. La luna apenas iluminaba el paisaje, proporcionando la cobertura perfecta para nuestra aproximación. Nos deslizamos como sombras a través de las barreras perimetrales, evitando las cámaras de seguridad y patrullas ocasionales. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada sonido del desierto me hacía saltar. Pero seguimos adelante, movidos por una mezcla de miedo y emoción. Una vez dentro del complejo, nos separamos para cubrir más terreno. La instalación estaba llena de corredores estériles y salas selladas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional zumbido de la maquinaria o el distante eco de pasos. Me movía con cautela, atento a cualquier señal de peligro. Finalmente, encontré una entrada al nivel subterráneo. Con el corazón en la garganta, descendí por una escalera de metal, mis pasos resonando en el espacio confinado. Abajo, el ambiente cambiaba drásticamente. Los pasillos eran más angostos, las luces parpadeaban con una luz fría y el aire estaba impregnado de un olor químico. Explorando los pasillos, encontré una serie de laboratorios y salas de contención. A través de las ventanas de observación, vi lo que parecían ser experimentos biológicos, criaturas en diversos estados de mutación, algunas dolorosamente similares a las que había visto en Arizona. Mi estómago se revolvió ante la vista, pero sabía que tenía que documentar todo. Mientras filmaba, un ruido me hizo girar. Detrás de mí, un grupo de guardias armados me había descubierto. Sin tiempo para pensar, corrí, esquivando disparos y gritos. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: escapar con la evidencia. Reuniéndome con Alex y Samantha, quienes también habían recopilado pruebas cruciales, nos abrimos camino hacia la salida. El sonido de las alarmas llenaba el aire, una cacofonía de peligro y urgencia. Nos movimos como un solo ente, cada uno cubriendo al otro, hasta que finalmente emergimos al aire libre. Corrimos hacia la oscuridad del desierto, lejos de la instalación iluminada por las luces de emergencia. A pesar del miedo y la adrenalina, una sensación de logro nos invadía. Habíamos conseguido lo impensable, pruebas de los horrores ocultos dentro de esas paredes. Exhaustos pero decididos, sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo. La verdadera lucha para exponer la verdad estaba a punto de empezar. Exhaustos pero vivos, nos alejamos de la instalación en Nuevo México, llevando con nosotros pruebas que podrían cambiarlo todo. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y naranjas, nos refugiamos en un lugar seguro, un viejo cobertizo abandonado que Alex había preparado con antelación para este propósito. Allí, con las primeras luces del día, comenzamos a revisar el material que habíamos recolectado. Las imágenes y grabaciones eran perturbadoras.
Lo que vimos confirmó nuestras peores sospechas y fue más allá de lo que habíamos imaginado. Los laboratorios subterráneos eran centros de experimentos biológicos y genéticos extremos. Las criaturas que había visto en Arizona eran solo una pequeña muestra de lo que se estaba desarrollando en las sombras. Había registros de mutaciones forzadas, hibridaciones entre especies y manipulaciones genéticas que desafiaban la ética y la naturaleza misma. Uno de los vídeos mostraba una sala de contención donde criaturas deformes se retorcían en agonía, sus cuerpos una mezcla grotesca de rasgos humanos y animales. Otro archivo contenía documentos clasificados que detallaban proyectos de investigación enfocados en la creación de seres superiores, armas biológicas vivientes diseñadas para el combate y la infiltración. Samantha, con su experiencia en biología, estaba horrorizada por la extensión del abuso científico. «Esto va en contra de todos los principios éticos de la ciencia», murmuró, su voz temblorosa de ira y disgusto. Alex, por su parte, estaba concentrado en las implicaciones más amplias. Esto es enorme. Si esto se hace público, podría sacudir los cimientos de la confianza pública en el gobierno. Necesitamos planear cuidadosamente nuestros próximos pasos. Yo me sentía abrumado por la magnitud de lo que habíamos descubierto. Recordé las caras de mis compañeros en la instalación de Arizona, muchos de los cuales habían caído víctimas de estas abominaciones. Sentí una mezcla de tristeza, ira y responsabilidad. Sabía que no podíamos permitir que esto continuara en las sombras. Discutimos durante horas, planificando cómo divulgar la información de manera segura y efectiva. Sabíamos que enfrentaríamos una resistencia considerable y que nuestras vidas estarían en peligro. Las fuerzas detrás de estos proyectos no dudarían en silenciarnos para proteger sus secretos. Finalmente, decidimos que la mejor forma de proceder era filtrar la información a múltiples fuentes, periodistas de investigación, activistas de derechos humanos, y cualquier otro aliado que pudiéramos encontrar. La idea era crear un flujo de información tan amplio y diverso que no pudiera ser contenido ni desacreditado fácilmente. Preparándonos para la siguiente fase de nuestra misión, sabíamos que estábamos a punto de abrir la puerta a un conflicto que podría ser mucho más grande y peligroso de lo que habíamos enfrentado hasta ahora. Pero estábamos comprometidos a seguir adelante, armados con la verdad y una determinación inquebrantable. Mientras el sol se elevaba, marcando el comienzo de un nuevo día, nos pusimos en marcha, conscientes del camino arduo y peligroso que teníamos por delante. Estábamos decididos a exponer las sombras, sin importar las consecuencias, por el bien de los caídos y por el futuro incierto que nos esperaba a todos. Sabíamos que al exponer tales secretos, nos convertíamos en blancos. La tensión era palpable, cada uno de nosotros sabía que los días venideros serían decisivos y peligrosos. Intentamos hacerlas llevar a varios medios de comunicación, aunque parecía que producía error, como si estuviera siendo bloqueado por alguien externo. No tuvimos que esperar mucho para saber qué ocurría. Apenas unas horas después de que comenzáramos a intentar filtrar la información, empezamos a notar una presencia ominosa. Vehículos sin marcas circulaban por las calles cercanas, y figuras desconocidas nos observaban desde la distancia. Estábamos siendo vigilados, y era solo cuestión de tiempo antes de que se movieran contra nosotros. Decidimos dividirnos para dificultar que nos siguieran y para proteger las copias adicionales de la evidencia que habíamos distribuido. Alex se dirigió al norte, con la intención de reunirse con un grupo de periodistas de investigación. Samantha optó por ir hacia el este, hacia una reunión con activistas de derechos humanos. Yo me dirigí hacia el oeste, con planes de encontrarme con un contacto que había prometido ayudarnos a difundir la información a nivel internacional. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se intensificara. Mientras conducía por una carretera solitaria, un vehículo negro se acercó rápidamente por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, otro coche se unió desde un camino lateral, atrapándome entre ambos. No había duda de que me habían encontrado y que no se detendrían ante nada para recuperar lo que habíamos descubierto. Con la adrenalina bombeando, aceleré, iniciando una peligrosa persecución en la carretera. Los vehículos me seguían de cerca,
intentando forzarme a detenerme. Sabía que si me capturaban, no solo mi vida estaría en peligro, sino también la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. La persecución se convirtió en un juego mortal de gato y ratón. En un intento desesperado por escapar, tomé un camino secundario, llevando el coche a través de terrenos difíciles. Las rocas y el polvo volaban mientras empujaba el vehículo al límite. Finalmente, en un acto de pura determinación, logré perder a mis perseguidores, pero mi alivio fue efímero. Al detenerme para recobrar el aliento, me di cuenta de que estaba en medio de la nada, mi coche dañado y la noche acercándose rápidamente. Decidí continuar a pie, sabiendo que debía llegar a mi encuentro. La noche cayó mientras avanzaba por el terreno desértico, cada paso impulsado por la urgencia de nuestra misión. Mientras caminaba, reflexioné sobre la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Habíamos descubierto algo que iba más allá de lo imaginable, algo que podía cambiar la percepción pública sobre el gobierno y sus actividades secretas. Pero con cada paso, también era consciente de los riesgos personales que estábamos tomando. Finalmente, después de horas de caminar bajo la luz de la luna, llegué al punto de encuentro, un viejo almacén en las afueras de un pueblo abandonado. Allí, me encontré con mi contacto, un periodista con conexiones internacionales que prometió llevar nuestra historia al mundo. Agotado pero decidido, le entregué una copia de la evidencia, explicando la importancia de lo que contenía. Él asintió con gravedad, comprendiendo el peso de lo que estaba en sus manos. Mientras me alejaba de esa reunión, sabía que había hecho todo lo que estaba en mi poder para asegurar que la verdad fuera conocida. Pero también sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las fuerzas que habíamos desafiado no se rendirían fácilmente, y nosotros, los portadores de la verdad, debíamos estar preparados para enfrentar lo que viniera a continuación. La lucha por la justicia y la transparencia acababa de comenzar. La noche había caído por completo cuando dejé el almacén, sintiendo el peso de nuestras revelaciones y la inminente persecución que nos acechaba. Mi contacto, el periodista, había partido rápidamente, llevando consigo la evidencia crucial que podría exponer los horrores ocultos en las instalaciones gubernamentales. Me encontraba en una encrucijada, literal y figurativamente. Sabía que debía continuar moviéndome, pero también era consciente de que Alex y Samantha podrían estar en peligro. Decidí dirigirme a un punto de encuentro preestablecido, una cabaña remota en las montañas, donde esperábamos reunirnos si las cosas se complicaban. El viaje a la cabaña era un desafío en sí mismo. Sin vehículo y con recursos limitados, me vi obligado a confiar en el transporte público y en el autostop para avanzar. Cada persona con la que interactuaba, cada coche que se detenía, representaba una posible amenaza. La paranoia me envolvía, pero sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. Durante el viaje, me mantuve en contacto con Alex y Samantha a través de mensajes encriptados. Ambos estaban en movimiento, evitando a sus propios perseguidores. La sensación de estar constantemente vigilados era agobiante, pero también reforzaba nuestra determinación de llevar a cabo nuestra misión. Después de varios días tensos y agotadores, finalmente llegué a la cabaña. Estaba escondida en un denso bosque, lejos de las rutas principales, un refugio perfecto para nosotros. Para mi alivio, Alex ya estaba allí, aunque de Samantha aún no había noticias. Alex y yo intercambiamos información sobre nuestras respectivas huidas y sobre el progreso de la difusión de las pruebas. A pesar de los obstáculos, la información estaba comenzando a filtrarse en los medios alternativos y en algunas plataformas de noticias principales. La historia estaba ganando tracción, pero aún no era suficiente para provocar una respuesta pública masiva. La espera por Samantha se volvió insoportable. Cada hora sin noticias aumentaba nuestra preocupación. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, recibimos un mensaje encriptado de ella. Había sido capturada, pero logró escapar, aunque no sin consecuencias. Estaba herida y necesitaba ayuda. Sin dudarlo, Alex y yo preparamos un plan de rescate.
Sabíamos que enfrentábamos un gran riesgo, pero dejar a Samantha atrás no era una opción. Nos equipamos con lo esencial y partimos hacia su ubicación, una pequeña ciudad a varias horas de distancia. El viaje fue tenso, cada paso nos acercaba más al peligro. Al llegar, nos movimos con cautela, evitando llamar la atención. Encontramos a Samantha en un motel de mala muerte, herida pero viva. Sus heridas eran serias pero no amenazaban su vida, sin embargo, necesitaba atención médica. Después de proporcionarle los primeros auxilios, decidimos que era hora de desaparecer por completo. Nuestras identidades estaban comprometidas, y era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Con las pruebas ya en circulación y la historia comenzando a ganar atención, nuestra prioridad ahora era sobrevivir. Nos adentramos en la noche, abandonando la cabaña y cualquier sentido de seguridad que hubiera proporcionado. El camino por delante era incierto, pero estábamos juntos y vivos. Nuestra lucha por la verdad había comenzado a dar sus frutos, y aunque el camino era peligroso, estábamos decididos a verlo hasta el final. La noche nos envolvía mientras nos alejábamos de la cabaña, con la luna como nuestra única guía a través de un terreno desconocido y peligroso. Samantha, a pesar de sus heridas, se mantenía firme, apoyada por Alex y por mí. Nuestro objetivo era claro, mantenernos ocultos. Mientras tanto, nos manteníamos en movimiento, cambiando de ubicación constantemente para evitar ser rastreados. Nuestros días se mezclaban en un flujo constante de precaución y paranoias, cada paso cuidadosamente planeado para garantizar nuestra seguridad. La nevada había cubierto el paisaje con un manto blanco y silencioso, transformando la cabaña en un refugio solitario en medio de la inmensidad invernal. Dentro, Alex, Samantha y yo, alrededor de un fuego crepitante, reflexionábamos sobre el camino que habíamos recorrido y lo que aún nos quedaba por enfrentar. Los últimos meses habían sido un torbellino de acontecimientos. No había visto que la filtración hubiera llegado a buen puerto, y me arrepentía de haber dado los originales al periodista. No sabía si no había ignorado nuestras pruebas o si había sido interceptado como nos había ocurrido a nosotros. Sin embargo, a estas alturas eso no era ni de lejos lo más apremiante. Nuestra situación personal era un constante recordatorio del precio que habíamos pagado. A pesar de que nuestras identidades seguían ocultas al público, vivíamos en un estado de vigilancia constante, sabiendo que aún éramos blancos de aquellos cuyos secretos habíamos intentado exponer. La vida en la clandestinidad había forjado entre nosotros un vínculo inquebrantable, pero también llevaba consigo un peso de aislamiento y sacrificio. A medida que la noche avanzaba, discutimos nuestros planes a futuro. Decidimos continuar trabajando desde las sombras, utilizando nuestras habilidades y conocimientos para apoyar las investigaciones en curso y para proteger a aquellos que, como nosotros, se atrevían a enfrentar el status quo. Nuestro rol había evolucionado de ser simples denunciantes a convertirnos en guardianes de la verdad y la justicia. Samantha, con su experiencia en biología, se centró en desentrañar más detalles sobre los experimentos y en proporcionar asesoramiento experto a los grupos de investigación. Alex, con su habilidad para recopilar información y contactos, se convirtió en un enlace crucial entre diferentes grupos activistas y periodistas. Yo, basándome en mi experiencia militar y en lo que había presenciado, me dediqué a planificar nuestras estrategias y a asegurar nuestra seguridad. Además, no podíamos ignorar las cicatrices que esta experiencia había dejado en nosotros. Las pesadillas seguían siendo una visita frecuente, y los momentos de soledad a menudo traían consigo recuerdos dolorosos. Pero cada uno de nosotros había encontrado una forma de avanzar, utilizando nuestros recuerdos y experiencias como motivación para continuar nuestra lucha. Esa noche, mientras la tormenta de nieve rugía afuera, nos comprometimos a seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentaríamos. Nuestra jornada había comenzado con un acto de desesperación, pero ahora era un camino elegido conscientemente, un compromiso con una causa mayor que nosotros mismos. Miramos hacia el futuro con determinación, sabiendo que el camino no sería fácil, pero también conscientes del impacto que ya habíamos logrado. Nos habíamos convertido en algo más que simples fugitivos,
Éramos símbolos de resistencia y defensores de la verdad. Y mientras la llama del fuego se reflejaba en nuestros rostros, sabíamos que, a pesar de todo, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Años después de los eventos que sacudieron nuestras vidas, Alex y Samantha ahora seguían sus propios caminos. Aunque nos manteníamos en contacto, nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes. Alex se había convertido en un asesor clave en cuestiones de transparencia gubernamental, mientras que Samantha trabajaba en una ONG dedicada a la ética en la investigación científica. Yo, por mi parte, había elegido un camino de reflexión y aislamiento. A pesar de que las pesadillas habían disminuido con el tiempo, los recuerdos de aquellos días seguían vivos en mi mente. Había encontrado cierto grado de paz en la escritura, narrando nuestras experiencias en un intento de procesar y entender lo que habíamos vivido. Intentaré haceros llegar mejores descripciones de aquello que llegamos a ver, pero por ahora quería dejaros nuestra historia, para que conozcáis de primera mano los horrores que se esconden en las sombras más oscuras de los laberintos gubernamentales. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.